quiero decirles que me siento honrado, no solo de darles la más cordial bienvenida, sino de poder compartir con todos y cada uno de ustedes esta palabra que Dios ha preparado para nosotros. Y el día de hoy quisiera compartir con la ayuda de Dios y su palabra esta tercera parte de estas enseñanzas que hemos titulado Una verdad, dos reacciones, o una verdad, dos respuestas, para lo cual quisiera que me acompañaran a dos textos que hemos estado compartiendo en el Nuevo Testamento. El primero en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 17, en donde podemos leer en la Biblia la bendita palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Simón Pedro. ¿Qué dijo Simón Pedro? ¿Quién se acuerda lo que dijo Simón Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado o inmensamente feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en qué? En los cielos. Ahora leamos juntos también en las Sagradas Escrituras, en el Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 20, el verso 30 y 31, donde podemos leer: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, es decir, el libro de Juan. Pero estas, es decir, las señales que sí están escritas, estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hemos estado hablando acerca de una verdad, y esta verdad a la cual nos hemos estado refiriendo, esta verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras a lo largo de toda la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento. Esta verdad que a Dios le ha placido revelarnos es la verdad que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa eso, que Jesús es el Cristo? Ya lo hemos visto en nuestras dos enseñanzas anteriores, pero para aquellos que nos acompañan hoy por primera vez o que no han estado con nosotros, el que Jesús sea el Cristo significa que Él es el Mesías prometido, es el ungido de Dios. ¿Por qué razón? Porque el término Cristo es una palabra en griego que se utiliza para traducir la palabra Mesías o la palabra ungido en hebreo y arameo. Y decíamos que es un adverbio, es decir, una palabra en griego que proviene del verbo que significa ungir o consagrar, es decir, separar a alguien aparte, ponerlo aparte. ¿Para qué? Para un oficio o una función especial. Decíamos también que en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio según San Juan, este título del Cristo es relacionado con el título de Mesías en el Antiguo Testamento, cuya venida había sido prometida por Dios a través de los profetas, y cuya venida esperaban ansiosamente
tanto el pueblo de Israel como los samaritanos. Ellos esperaban ese Mesías, ese Cristo que sería rey, que sería salvador, que sería sacerdote y también sería profeta. Decíamos que entonces, siendo nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, eso significa que Él, y eso es muy importante que lo entendamos, Él y solamente Él fue el ungido por Dios, el separado por Dios, el puesto aparte por Dios, el consagrado por Dios para ser nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador, sacerdote y profeta. Es más, no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en quién, en Jesús, el Cristo. Amén. Decíamos que desde los primeros cristianos hasta hoy el objeto de la fe del creyente es la persona de Jesús. Y en particular, en su condición como el Mesías, el Cristo o el ungido, quien Dios envió para salvar. También decíamos que el título de Cristo se usa no solamente para el Mesías, el Rey, Salvador, profeta y sacerdote, sino que también se usa a veces en la Biblia para señalar a aquella persona que a través de su Santo Espíritu y su poder mora en cada creyente. Mora en cada cristiano o cada persona que ha nacido de nuevo, moldeando el carácter de estas personas en quien Él mora conforme a su semejanza. Amén. Decíamos que el adverbio Cristo es un título que se le ha dado y se le sigue dando a nuestro Señor y Salvador Jesús. Sin embargo, para que ese título pudiera ser efectivo para nosotros, para que Él pudiera ser nuestro Cristo, varias cosas sucedieron en la vida de Jesús. Y a manera de resumen rápidamente, ¿quién me puede decir qué cosas tuvieron que ocurrir en la vida de Jesús para que Él fuera nuestro Cristo? ¿Quién me quiere decir? Lo primero que sucedió, ¿qué fue? Que Él se hizo un ser humano. Él se hizo un ser humano como cada uno de nosotros aquí. Si usted no ha podido acompañarnos a estas enseñanzas, yo le ruego que usted pueda solicitar la parte 1 y la parte 2, por favor. Y esto lo hago sin fines de lucro, pero es para que usted pueda entender, ¿verdad?, más ampliamente todo lo que tuvo que ocurrir en la vida de Jesús. Primeramente diremos, de manera resumida, que Él tuvo que hacerse un ser humano como cada uno de nosotros aquí presentes. Imagínense el Rey de Gloria, el Señor de señores, ¿verdad? El Dios de la gloria se hizo un ser humano, como cada uno de nosotros, ¿verdad? Él no consideró como Dios nos dice en su palabra a través del apóstol Pablo en Filipenses, Él no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, como algo que abrazar o valorar en gran manera, sino que tomando forma de siervo, adoptando la humilde posición de servidor de todos, se hizo semejante a todos los seres humanos, compartiendo las necesidades básicas de cada uno de los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue lo segundo que tuvo que ocurrir en la vida de Jesús? ¿Quién me lo dice? Siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que en su pobreza nosotros fuésemos ¿qué? Enriquecidos. Y hablábamos que esto no tiene nada que ver con riqueza material realmente, ¿verdad? Sino una riqueza espiritual, que es lo tercero que tuvo que suceder en la vida de Jesús. Él tuvo que morir. ¿Para qué? Él tuvo que morir en nuestro lugar para redimirnos,
para rescatarnos mediante el pago de su propia vida. Imagínense cuánto amor, cuánta misericordia para con nosotros de parte de Jesús. Él tiene que morir en esa cruz del Calvario para rescatarnos mediante el pago de su propia vida. ¿De qué? De la maldición de la ley, que no es otra cosa más que la muerte eterna y el castigo eterno, que, como decíamos, todo pecador que no se convierte a Dios merece recibir de parte de Dios. En cuarto lugar, Jesús, el Cristo, tuvo que morir en nuestro lugar para que Dios pudiese, ¿qué? Perdonarnos. En la persona y en la obra de Jesús, ¿verdad? Al morir y resucitar, Dios encuentra ese fundamento, esa base suficiente, amplia y suficiente. ¿Para qué? Para podernos perdonar. Y podemos añadir un quinto suceso. Jesucristo tuvo que resucitar con poder, con gloria el tercer día para nuestra justificación. ¿Y por qué lo hizo, decíamos? ¿Por qué lo hizo? Por amor, por amor. Hay un canto que dice, por amor, Jesús desde los cielos descendió. Por amor hasta lo más profundo se humilló, ¿sí o no? Por amor tomó forma de siervo siendo Dios. Llevó nuestros pecados en la cruz. Por amor, por amor. Y esto, nuevamente hoy, al igual que en las enseñanzas anteriores, quiero manifestarles que es mi deseo, y es un deseo que brota desde lo más profundo de mi corazón, que todos ustedes aquí presentes no solo crean esta verdad de que Jesús es el Cristo, el Mesías, sino que esta verdad que Dios ha tenido a bien a revelarnos, o Dios ha tenido a bien revelarnos, pueda moverles a ustedes, pueda impulsarles a ustedes a venir a Él con vergüenza, a venir a Él con pesar, con dolor, por haberle ofendido tanto, y para que entreguen sus vidas a Él, para que primeramente las lave y las limpie de todo pecado, pero no solo las lave y las limpie de todo pecado, sino para que Él sea el Rey, el Señor de sus vidas. Amén. Y decíamos que la razón de mi deseo es porque, como ya lo manifestábamos en el título de esta enseñanza, tristemente hay dos reacciones o dos formas de responder a esta preciosa verdad acerca de que Jesús es el Cristo prometido por Dios. Y decíamos que solamente hay dos reacciones o respuestas y cada uno de nosotros que está aquí, cada una de ustedes, querida persona, que ha estado escuchándome a lo largo de esta serie de enseñanzas, ha estado respondiendo de una u otra forma. ¿Y cuáles son estas dos reacciones o respuestas que se pueden esperar ante esta verdad? ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? ¿O lo recibimos o lo rechazamos? Exacto. O recibes a Jesús el Cristo como tu único Señor y suficiente Salvador, o lo rechazas. Decíamos que, al contrario de lo que mucha gente piensa, no hay una tercera reacción o respuesta ante Jesús como el Cristo. En otras palabras, no hay un tercer grupo formado por aquellas personas que no lo reciben, pero lo aman. No hay un tercer grupo formado por aquellas personas que no lo reciben, ¿verdad? Pero no lo menosprecian como ellos creen. Y decíamos que no traten de engañarse a ustedes mismos. Yo quiero que el día de hoy veamos, después de exponer ampliamente lo que la palabra recibir implica en su amplio contexto en el Nuevo Testamento, yo quiero que hoy veamos en la Biblia, en la palabra de Dios, ambas reacciones o ambas respuestas ante esta maravillosa verdad. Yo quiero que veamos primeramente
a personas que reciben a Jesús, el Cristo, y que se rinden a Él. Personas que le abren la puerta de su corazón para que sea su Señor y Salvador, obteniendo misericordia de Dios. Y para esto, yo quisiera que me acompañaran a la Biblia en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versos 25 y 26, por favor. Dice, le dijo la mujer, es una mujer que está hablando con el Señor Jesús en un pozo, conocido como el pozo de Jacob, en la región de Samaria. Ese es el contexto. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y qué le dice Jesús a esta mujer? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Fíjese bien. Esta mujer le dice a Jesús, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le responde, yo soy el que habla contigo. Y aquí mismo en el capítulo 4 del Santo Evangelio según San Juan, en el verso 28 y 29, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Lo leo de nuevo. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad, que realmente era una aldea, y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aquí vemos el primer caso. Y se trata de una mujer conocida como la mujer samaritana. ¿Quién era esta mujer? Yo quiero decirles que por la ubicación geográfica del pozo de Jacob, a donde esta mujer había ido por agua, vemos que esta mujer habitaba en una comunidad, una aldea prácticamente, llamada Sicar o Siquem, actualmente conocida como Ascar, la cual está ubicada en las faldas o al pie del monte Ebal, en lo que se conocía en aquel entonces como la región de Samaria, y a unos 60 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Fue en este lugar, la aldea de Sicar o de Siquem, donde Dios se le apareció por primera vez a Abraham y prometió dar esa tierra de Canaán a sus descendientes. Pero también en este lugar fue donde Abraham edificó por primera vez un altar para ofrecer sacrificios a Dios. Y cuando los israelitas regresaron de Egipto, después de tantos años de cautiverio, trayendo con ellos el cadáver de José, fue en ese lugar donde ahí dieron sepultura al cadáver de José. Además, por la plática que esta mujer tiene con nuestro Señor Jesús, vemos que esta mujer era una mujer pecadora. Y cuando digo por una mujer pecadora, estoy diciendo que era una mujer que estaba viviendo una vida de práctica de pecado. En el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, en el verso 16 al 18, leemos al respecto. Jesús le dijo a esta mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, ¿qué dice aquí? No es tu marido. Esto has dicho con verdad. El que ahora tienes no es tu marido. Esta mujer había tenido a lo largo de su vida 5 maridos. 5 maridos que por una u otra razón la habían rechazado o la habían repudiado, dándole seguramente carta de divorcio. Y el hombre,
con quien vivía actualmente no era legalmente su marido. En nuestra época diríamos que esta mujer vivía ¿en qué? En unión libre. Su pecado era un pecado de inmoralidad sexual. Y era un pecado público, es decir, era un pecado del conocimiento de todos los habitantes de la comunidad. Además de ser un pecado público, era un pecado que provocaba mucho escándalo para aquellas personas que habitaban en Sicar. Por lo que seguramente, óigalo bien, seguramente esta mujer era considerada por los hombres y las mujeres de Sicar como una mujer de mala reputación, una mujer de mala fama, como una mujer inmoral. Y por tanto, era una mujer, ¿verdad?, que era menospreciada. Era una mujer de quien las mujeres que se consideraban decentes tenían o guardaban cierta distancia. ¿Cómo sabemos que esta mujer era señalada como una mujer pecadora o una mujer inmoral y una mujer menospreciada por los demás? Cuando leemos el pasaje completo en la Biblia, llama fuertemente la atención la hora en que esta mujer viene al pozo de Jacob a sacar agua. Si el apóstol Juan está utilizando el sistema que los judíos usaban para calcular el tiempo, como muchos creen, esta mujer va al pozo al mediodía. Es por esta razón que algunas versiones de la Biblia traducen era cerca del mediodía en lugar de la hora sexta, como se traduce en la Reina Valera 1960. Ahora yo quiero decirles, y ustedes ya se lo estarán imaginando, que la hora sexta o la hora del mediodía en ese lugar, en esa región, era la hora más calurosa del día. Además, es necesario comentarles que este pozo estaba a casi 1 kilómetro de distancia de la aldea. Además, en esa región, por causa del calor abrasador y por causa de la distancia en la que estaba el pozo de la aldea, lo más natural era que las mujeres viniesen en grupos a sacar agua del pozo, bien sea por la mañana, tipo 6, 7 de la mañana, o por la tarde, 6, 7 de la noche. ¿Con qué propósito? Precisamente para evitar ese calor del sol ardiente. Seguramente esta mujer caminaría cerca de 1 kilómetro a la hora de mayor calor en el día, y por cierto, como ya vimos, una hora muy poco común para ir al pozo a sacar agua. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque esta mujer tenía vergüenza. Tenía vergüenza de relacionarse con las otras mujeres que guardaban una distancia de ella y lo hacían de manera abierta, sin disimularlo. ¿Por qué? Porque la menospreciaban. Por esa razón, porque las menospreciaban. Y esta mujer sabía que si ella iba al mediodía, no iba a encontrar a ninguna persona, y menos a una de estas mujeres en el pozo. Y cuando continuamos leyendo la historia, vemos cómo esta mujer, estando primeramente convencida por nuestro Señor y Salvador Jesús de su pecado de inmoralidad sexual, y reconociéndose una pecadora necesitada de un Salvador, esta mujer, ella cree en el Señor Jesús como el Cristo. Ella cree en el Señor Jesús como el Cristo cuando Él le afirma ser el Cristo que tanto había esperado.
Alguien escribió al respecto: sus ojos se abrieron a la persona de Cristo y por la autoridad de su palabra creyó en Él. Y al creer en Él, recibió la salvación. Ella demostró su fe en Jesús como el Cristo y su Salvador, al dar testimonio público a la gente del pueblo que ciertamente sabía quién era ella, que ciertamente conocía de su pecado. En el Santo Evangelio según San Juan capítulo 4 verso 28 leemos: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. O sea, ¿qué hace esta mujer después de que cree en Jesús? Manifiesta su fe. Manifiesta su seguridad o su certeza de que Jesús es el Cristo, yendo con prisa, con urgencia, ¿a qué? A anunciar a todas las personas, ojo, a pesar de que la habían menospreciado, que había encontrado al Cristo. Adam Clarke comentó: esta mujer estaba tan compenetrada en la persona de Jesús y en las grandes verdades que Jesús le había anunciado y en lo que había sucedido en su vida, que se olvidó de la diligencia o de la razón que la había llevado al pozo. Y realmente no es que olvidara su cántaro, sino es que a propósito dejó el cántaro, ya que ese cántaro lleno de agua le sería un estorbo. Le sería un estorbo en su urgencia, en su profundo deseo de ir de inmediato a compartir su testimonio de salvación con las demás personas de la aldea. Además, óigalo bien, siempre que una persona es salvada, él o ella comienzan a pensar en otros que también necesitan el agua de vida. Yo no sé si usted sabe quién fue Hudson Taylor. Hudson Taylor fue un misionero inglés que viajó a la China y Dios le usó para fundar lo que se conoció y aún hoy se conoce como la misión al interior de la China. Durante 50 años de su ministerio se cree que aproximadamente unas 500,000 personas se salvaron para la honra y gloria de Dios. Y Hudson Taylor escribió: algunos tienen celo por ser sucesores de los apóstoles. Yo más bien querría ser un sucesor de esta mujer samaritana, que mientras los apóstoles se ocupaban de la comida, ésta dejó su cántaro en su celo por las almas, como una muestra de que había creído, había recibido a Jesús como el Cristo. Cuando vemos su testimonio, vemos que su testimonio fue un testimonio sencillo, pero fue un testimonio que Dios usó en su misericordia para atraer a Él a los habitantes de esa región de Samaria. Todo lo que esta mujer hizo fue a invitar a las personas del pueblo con estas palabras: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y cuando esta mujer afirma: ¿no será este el Cristo?, realmente no es porque dudase, sino más bien para despertar un interés en todas aquellas personas que le escuchaban. Yo creo que para ella habían muy pocas dudas. ¿Por qué? Porque Jesús realmente se había presentado a ella como el Cristo. Pero ella va y realiza la invitación en forma de pregunta para que estas personas de la aldea pudiesen acudir a Jesús y descubrirlo por ellos mismos, como ella misma lo descubrió.
¿Y cuál fue la reacción de estas personas de la aldea de Sicar o de Siquem ante las palabras de esta mujer? La reacción fue que las personas del pueblo salieron de sus casas, dejaron de hacer sus quehaceres, salieron de sus trabajos, dejaron de hacer sus oficios y emprendieron el camino para encontrar a Jesús, para convertirse en el segundo caso de personas que recibieron al Señor Jesús como el Cristo. En el Evangelio según San Juan capítulo 4 verso 30 leemos, hablando de estas personas, entonces salieron de la ciudad y vinieron ¿a quién? A Jesús, dice, y vinieron a Él. Otras versiones de la Biblia traducen este verso, así que la gente salió de la aldea. ¿Y para qué salió de la aldea? Para verlo. Yo quiero decirles que esta mujer, al ser conocida por los habitantes de su aldea como una mujer inmoral, como una mujer pecadora, yo creo que esta gente, hombres y mujeres, debieron de haber sido muy impactados en su vida. Al verla presentarse en los lugares públicos y al verla hablando con ellos, que era algo que, por cierto, como ya vimos, ella rehuía. ¿Para qué? Para anunciarle las buenas nuevas de salvación, para dar testimonio del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros leemos en las Sagradas Escrituras, vemos que estas personas no solo venían en grupos para verle, sino que también al escucharle, ellos y ellas recibieron a Jesús como el Cristo al creer en Él, al igual que la mujer samaritana. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, al cual nos hemos estado refiriendo, en el verso 39 al 42 leemos, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué dice aquí? Creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y miren lo que pasó en estos 2 días que Jesús se queda con ellos. Dice, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este ¿es quién? Es el Salvador del mundo. El Cristo. Dice, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Cristo. Mientras el común del pueblo judío rechazaba al Señor y Salvador Jesús y su mensaje, aquí podemos ver cómo estos samaritanos aprecian, le dan un gran valor a su persona y a su mensaje. De modo que, como podemos leer, le rogaban que se quedase con ellos un tiempo. ¿Y cuál fue el resultado de la invitación? El resultado de la invitación es que Jesucristo se queda 2 días con ellos, compartiendo la palabra de Dios y amándoles. No se nos dice realmente que hiciera un milagro. Sin embargo, aunque no se hizo un milagro, algo sobrenatural que pudiera impactar las mentes y los corazones de estas personas, vemos cómo ellos no necesitaron un milagro. Les bastó la persona de Jesús y les bastó su palabra. Amén.
Al contrario de los judíos y de mucha gente hoy que anda buscando un milagro para creerle. Si no, no le creen. Y dice la palabra de Dios que creyeron muchos más. Creyeron muchos más por su predicación durante esos 2 días. No hay 2 conversiones exactamente iguales, escribió William MacDonald. Algunos creyeron debido al testimonio de la mujer y su fe fue confirmada por las palabras de Jesús. Y otros que quizás no habían oído lo que la mujer había dicho, creyeron por las palabras del Señor mismo. Y aquí vemos cómo Dios emplea en su infinita misericordia diversos medios para traer así a los pecadores. De modo que todos aquellos y aquellas que no sean salvos no podrán condenar a Dios el día del juicio y decirle: Señor, es que tú no me amaste y te encargaste de que llegaran las buenas nuevas a mí. Eso nunca va a suceder. Eso nunca va a suceder, créamelo. El día del juicio nadie va a poder acusar a Dios de que no le dio una oportunidad para ser salvo por su gracia. Y es maravilloso ver cómo estos samaritanos dan un testimonio tan contundente de quién es Jesús para ellos. Por eso decimos que también le recibieron sin tener dudas o sin lugar a dudas. Por las palabras de estas personas podemos ver cómo ellos no abrigaban en sus mentes y en sus corazones ninguna duda. Ninguna duda. Y cuando estos hombres afirman a esta mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Podemos ver que al igual que sucedió con Simón Pedro, cuando le dijo: tú eres el Cristo, ¿se acuerdan? Y que Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo o en los cielos. También aquí podemos ver cómo cuando estas personas, estos samaritanos, confiesan con toda seguridad que verdaderamente refiriéndose a Jesús, es el Salvador del mundo, es el Cristo, solo pudo ser una revelación ¿de quién? Una revelación de Dios, el Padre, al igual que Simón Pedro. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Es impresionante cómo también podemos ver aquí que no solamente a estas personas les es revelado que Jesús es el Cristo, sino que es el Salvador ¿de quién? Del mundo. Es el Salvador del mundo. Yo quiero que recuerden que el pueblo judío pensaba que el Mesías era propiedad exclusiva ¿de quién? Propiedad exclusiva de ellos. Que el Mesías solo sería el Salvador de ellos. Pero estos samaritanos se dan cuenta que los beneficios de la misión de Cristo aquí en la tierra se extenderían ¿a quién? A todo el mundo. Es como si estas personas fuesen los primeros en entender por revelación divina que también las buenas nuevas de salvación llegarían un día a nosotros, los gentiles. Y yo quiero decirles que considero importante comentarles que estos samaritanos de Sicar o de Siquem, que sí recibieron a Jesús como el Cristo, eran descendientes de aquellos judíos que habitaron en aquella región de Israel que pertenecía a la tribu de Efraín y a la media tribu de Manasés, cuya capital era Samaria. Pero aunque eran descendientes de los judíos, eran aborrecidos por ellos. Es más, no solo eran aborrecidos, eran enemigos.
a pesar de que ellos mismos eran medios judíos. ¿Y por qué razón eran aborrecidos y eran considerados enemigos? Es más, eran considerados pecadores. Porque para el año 722 antes de Cristo, cuando los asirios llevaron cautivos a los israelitas de las 10 tribus del norte y dejaron un pequeño grupo de personas habitando en la región de Samaria, ellos se mezclaron con las personas de Hamat, de Babilonia y de Arabia, que fueron enviadas a dicha región por el rey Sargón. Y, tristemente, estos judíos que habían quedado en esa región, adoptaron para sí una religión que era mezcla del judaísmo que habían practicado antes de ser llevados cautivos, pero también de la idolatría de todos estos pueblos paganos que los colonizaron. Estos samaritanos, que eran aborrecidos por los judíos, que eran enemigos de los judíos, que eran considerados una raza mixta, pecadores, también yo quiero decirles que eran considerados herejes por los judíos. ¿Por qué? Porque ellos solo acataban el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia o del Antiguo Testamento escritos por Moisés, rechazando de esta manera el Antiguo Testamento. Y para esto era algo terrible, algo escandaloso, inconcebible para los judíos, de modo que no solo los consideraban herejes, sino que no merecían la gracia de Dios. ¿Y qué cosas de la vida son estos samaritanos menospreciados? ¿Son estos samaritanos pecadores? ¿Son estos samaritanos herejes que no merecían la gracia de Dios, la misericordia de Dios? Los que sí recibieron a Jesús como el Cristo. Los que sí creyeron en Jesús como el Cristo. ¿Y cuál fue el fruto en sus vidas? ¿O cuál fue el fruto en la vida de estas personas que le recibieron? El fruto fue que todos sus pecados le fueron perdonados. Y no solo que todos sus pecados le fueron perdonados, que Dios le dio potestad o la potestad, el privilegio, el honor de ser hechos hijos e hijas de Dios. Y es que, amados y amadas, esa fue la promesa y sigue siendo la promesa, óigalo bien, y sigue siendo la promesa de Dios a través de su palabra, ya que es en el Evangelio según San Juan, para los que les gusta anotar, capítulo 1, verso 12, que leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y aquí la palabra nombre implica persona, a los que creen en su persona como el Cristo, Él les dio la potestad, el derecho, la autoridad, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Ahora yo quiero que veamos a un grupo de personas que rechazan a Jesús, que rechazan al Cristo. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, verso 25 y 26 leemos: decían entonces unos de Jerusalén con respecto a Jesús: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Y miren la pregunta de estas personas de Jerusalén: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes, es decir, los guías religiosos o los líderes religiosos, que este es el Cristo? El contexto es este: Jesús está predicando libremente en Jerusalén. Y al verlo, personas de Jerusalén se hacían la siguiente pregunta: ¿no es este a quien buscan para matarle? Entonces, si es este a quien buscan para matarle, ¿por qué habla públicamente y no le dicen nada? ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta de estas personas de Jerusalén? La respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Porque en el Santo Evangelio según Mateo, capítulo
26, versos 62 al 68, leemos: y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Recuerden que habían llevado a falsos testigos, ¿para qué? Para condenar a Jesús de blasfemia. Y como Jesús enmudeció, como Jesús cayó y no respondía nada, el sumo sacerdote, quizás de manera desesperada, al ver que el plan no le estaba funcionando para obtener pruebas para condenar a Jesús, aunque fueran falsas, no les importaba. Dice que levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Le está diciendo, bajo juramento del sumo sacerdote, por el cual ningún judío puede callar. Eso es lo que le está diciendo cuando le dice te conjuro. Bajo juramento hecho por el sumo sacerdote, por el cual ningún judío puede callar, te conjuro por el Dios viviente que nos digas. ¿Y cuál era la información que ellos querían saber de la boca de Jesús? Que nos diga si eres quién. Si eres tú, ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué le responde Jesús? Bajo juramento. Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Qué le está diciendo? Sí, yo soy el Cristo. ¿Eso es lo que ustedes quieren saber? Sí, yo soy el Cristo. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras, hipócritamente, por cierto, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, ciertamente, este es el Salvador del mundo, es el Cristo, como los samaritanos, ¿verdad? ¿Qué hicieron estas personas ante la respuesta de Jesús? Ante la afirmación de Jesús de que lo que este hombre, Caifás, dice es correcto, que él es el Cristo. A diferencia de los samaritanos, ¿qué respondieron ellos? ¿Es reo de qué? Es reo de muerte. En lugar de creer en él y recibirle como el Cristo, el Salvador, el Mesías, lo condenan a muerte. Pero no solo eso, como si esto no fuera suficiente, ¿qué hacen? Dice, entonces, ¿qué? Le escupieron en el rostro. Fíjate, las personas puras, las personas que se consideraban a sí mismas como santas, pueblo de Dios, hijos de Dios, ¿qué hacen con Jesús además de condenarle a muerte? Le escupieron el rostro. Yo quiero que nos imaginemos esa escena. Está reunido el Sanedrín, personas supuestamente muy espirituales, personas separadas para Dios, pueblo de Dios. Y mira lo que hacen. Dice que le escupían el rostro. Pero no solo le escupían el rostro, como si esto no fuese suficientemente grave. ¿Qué dice que hicieron también? Le dieron de puñetazos, ¿a quién? A Jesús. Y otros, ¿qué le hacían? Otros le abofeteaban. Otros le abofeteaban y se burlaban de él, diciéndole, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Imaginemos la escena. Le escupían su rostro, otros le daban de golpes y otros le abofeteaban. Y entre risas y burlas le decían, a ver, después de un golpe o de una bofetada, le decían, a ver, Cristo, profetízanos. ¿Quién te golpeó? Profetízanos. ¿Quién te golpeó? Los samaritanos le rogaron que se quedase con ellos, ¿sí o no? Las autoridades y el pueblo de Israel
le menospreciaron. Le escupían, le golpeaban y le abofeteaban. ¿Sí o no? Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, en el verso 1 y 2, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a muerte. Yo quiero decirles que todo esto ha sucedido entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, en 6 horas del mismo día. Dice que todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo ¿contra quién? Contra Jesús. Los samaritanos le rogaban que se quedase con ellos y estas personas entraron en consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a muerte. ¿Y qué hicieron? Le llevaron atado, amarrado como un delincuente, como un criminal, y lo entregaron ¿a quién? A Poncio Pilato, el gobernador. Yo quiero decirles que no debía de completarse ningún juicio en el mismo día que se había iniciado. Había una ley para los miembros de este Sanedrín o esta Corte Suprema de Israel. Y es que ningún juicio debía de completarse el mismo día que había iniciado, excepto si en el transcurso del día el acusado quedaba absuelto como inocente. La orden era que por lo menos pasase una noche antes de pronunciar el veredicto. ¿Y con qué razón? Para que hubiese oportunidad, para que surgieran sentimientos de clemencia en aquellos que iban a dictar la sentencia. Pero podemos ver que en este caso, en el caso de Jesús, los gobernantes del pueblo, los guías religiosos, los líderes religiosos, no respetaron esa orden. 6 horas después de apresarlo, lo condenan a muerte y lo llevan a Pilato. ¿Para qué? Para que Pilato ratifique la sentencia de ellos y para que sea condenado a muerte. ¿Por qué razón? Porque estos hombres aborrecieron tanto a Jesús que no había pero ni un ápice de clemencia en ellos. No había un ápice de misericordia en ellos. Y como hemos dicho en otras ocasiones, bajo el dominio del Imperio Romano, los gobernantes de Israel o los líderes religiosos no tenían autoridad para aplicar la pena de muerte. Es por eso que llevan al Señor Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano de esa época, para que sea él quien lo condene a muerte. Alguien escribió: aunque los judíos sentían un odio profundo contra todo lo romano, es impresionante que estaban dispuestos a usar del poder de los romanos para satisfacer un odio aún mayor. Un odio a Jesucristo aún mayor. Y una vez que Jesús es llevado ante Poncio Pilato, en el Evangelio según San Mateo capítulo 27 verso 20 leemos que dice: los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que le pidieran a Pilato que soltara ¿a quién? A Barrabás. Que soltara a Barrabás y que ejecutara ¿a quién? A Jesús. De modo que, amados y amadas, mientras los samaritanos le recibieron creyendo en él como el Cristo y le rogaban que se quedase con ellos, le rogaban, fueron los gobernantes del pueblo de Israel entre los que estaban los más espirituales, entre comillas, el sumo sacerdote, los jefes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos,
los que se consideraban justos, los que se consideraban hijos de Dios, los que decían creer en la venida del Mesías llamado el Cristo, los que, fíjese bien, por sus actos demostraron que no solo no reconocieron a Jesús de Nazaret como el Cristo, sino que no le recibieron como tal. Sino que al contrario, todos sabemos cómo le sometieron a un juicio injusto, lo acusaron de blasfemia y lo sentenciaron a morir. Le llevaron ante el procurador romano Poncio Pilato para que éste llevase a cabo la ejecución. Y no solo eso, ya vimos, convencieron a la multitud que presenciaba el juicio de Jesús ante Pilato para que pidiesen que Barrabás fuese liberado en lugar de Jesús. Forzaron manipulando a Pilato para que condenase a Jesús a muerte en la cruz y no satisfechos con haberlo hecho o haber logrado que Jesús fuese condenado a muerte, estando él crucificado, ¿qué nos dice Dios en su palabra? Que se burlaban y le insultaban. Cumpliéndose tristemente de esta manera también las palabras del apóstol Juan en su santo evangelio, en el capítulo 1, verso 11, que dice: a los suyos vino, ¿y qué? Y los suyos le rechazaron, los suyos no le recibieron. Los suyos, la nación de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, los de su nación, los de su pueblo, que dice, no le recibieron. ¿Y quién me quiere decir cuál fue el fruto entonces de rechazar a Jesús como el Cristo para estas personas? ¿Cuál fue el fruto? Para los samaritanos, perdón de pecado y vida eterna, ¿sí o no? Para estos que lo rechazaron, no hubo para ellos perdón de Dios. No hubo para ellos perdón de Dios. Y por esto fueron condenados por Dios. Oiga bien, fueron condenados por Dios a quien ellos decían amar. Fueron condenados por Dios a quien ellos honraban y servían. Y fueron condenados por Dios al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Una verdad, dos reacciones. Solo dos. Amén. Y para ti, querida persona, que Dios ha estado trayendo a este lugar y que ha traído a este lugar hoy, ¿quién es Jesús? ¿Quién crees que es Jesús? ¿Realmente ustedes creen que Jesús es el Cristo? A ver, levante la mano el que cree que Jesús es el Cristo. Bien en alto para que la vea Cristo, para que la vea Cristo. Gracias. Si creen que Jesús es el Cristo, permítanme terminar con una pregunta. ¿Cuál ha sido tu reacción ante esta verdad? ¿Cuál ha sido tu respuesta ante esta verdad? ¿Cuál? Yo quiero recordarles, como ya lo hice anteriormente, que solo hay dos reacciones o dos respuestas. O le has recibido como tu Señor y Cristo, o le has estado rechazando, menospreciándole. ¿Por qué? Porque no hay un tercer grupo, como decíamos, de los que aún no le han recibido, pero lo aman. No existe. O de los que aún no lo han recibido y no lo menosprecian. No existe este grupo. O lo amas y le recibes, o lo menosprecias y lo rechazas. Así de sencillo. Ahora bien, si eres de los que ha recibido a Jesús como el Señor y Cristo de tu vida, como el Señor y Salvador de tu vida, yo pregunto, a ti, querida persona, que le has recibido como el Señor y Cristo de tu vida, ¿estás dispuesta a consagrarte a Él cada día más? ¿Cómo?
apartándote del pecado, apartándote del mundo, guardándote mucho de hacer tu voluntad y todo esto con la ayuda de Dios para amarle con todo tu corazón, para amarle con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a consagrarte a Él cada día más, apartándote del pecado, del mundo y de hacer tu voluntad para agradarle a Él y obedecerle en todo a Él, en todo lugar y toda circunstancia? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a consagrarte a Él para servirle a Él? Y como decíamos, servirle no solo aquí, no. Servirle en tu casa, servirle ahí en tu vecindario, servirle en tu trabajo, servirle en cualquier lugar donde Él te coloque ese día conforme a su propósito. Y hacerlo con excelencia, porque es para Dios, no es para el hombre, es para Dios, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y además de servirle con excelencia, servirle con un fuerte deseo de hacerlo, con pasión pues, con entusiasmo, todos los días de tu vida en esta tierra. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a dedicarte a compartir las buenas nuevas de salvación a todas aquellas personas que te rodean y que están perdidos? Que tú sabes que aún no se arrepienten y confían en Jesús como su Señor y Salvador. Y estás dispuesto a hacerlo primeramente con tu testimonio. No con tus palabras, porque de estos abundan. Con tu testimonio. Y por amor y gratitud a aquel que te amó primero, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a ser un instrumento de Dios? No solo a invertir tu tiempo, sino cualquier recurso que Dios te ha dado, para que la palabra de Dios se extienda y sea llevada a muchas otras personas o pueda alcanzar a muchísimas personas. Personas a las cuales quizás tú no puedas ir, pero quizás otros puedan ir, o a través de una radio o un canal de televisión por cable. O sea, ¿estás dispuesto no solo a desprenderte de tu comodidad, sino aún de aquello que Dios te ha concedido por su gracia, para que el reino de los cielos sea extendido, para que esta palabra alcance a muchas más personas, así como te ha alcanzado a ti? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta? Piénsalo, medítalo, porque todo esto tiene un costo. Y si eres de las personas que con honestidad reconoces que aún, aunque has creído en Él como el Cristo, no le has recibido como tal, porque lo has estado rechazando, menospreciándole hasta hoy, la pregunta es, ¿por qué no decides hacerlo hoy? ¿Por qué no decides ya no continuar rechazándolo? ¿Por qué no tomas la decisión de no continuar menospreciándolo como lo has hecho hasta hoy? Por el contrario, toma la decisión de venir a Él. Pero yo te pido que tomes la decisión de venir a Él si en realidad estás consciente de quién eres. O sea, un pecador como esta mujer samaritana, un pecador, una pecadora, alguien que realmente ha ofendido y ha lastimado a Dios grandemente. Alguien que por su egoísmo y su maldad a través de sus pecados ha producido un gran dolor en el corazón de Dios. Alguien que al reconocer no solo quién es y contra quién ha pecado, y lo que ha producido en Dios y su prójimo con su maldad y pecado, se siente avergonzado, se siente avergonzada y se siente con dolor de haber ofendido y lastimado a Jesús con tanto pecado. Y si eres uno o una de estas personas,
¿Por qué de manera consciente y voluntaria no decides hoy abrir tu corazón a Él? Y no solo abrir tu corazón a Él. Una vez que te has arrepentido y has renunciado a toda esa vida de maldad y de pecado, ¿por qué realmente no le abres tu corazón y le dejas entrar? Y le dejas entrar para que Él more ahí de manera permanente como tu Señor, como tu Cristo, como tu único y suficiente Salvador. Mira, lo que estoy diciéndote no es que simplemente repitas una oración de aceptar a Cristo y que te conviertas en un miembro de este lugar o de esta asamblea pública. No. Lo que te estoy diciendo es que te arrepientas y creas en Jesús. Lo que te estoy diciendo es que nazcas de nuevo por la fe que es en Cristo Jesús y por el poder de Dios por medio de su Santo Espíritu. Lo que te estoy diciendo es que te entregues a Dios y vengas a Él para que a través de lo que Jesús hizo al morir y resucitar por ti, Dios pueda lavarte y limpiarte de todos tus pecados, hacerte una nueva criatura, hacerte su hijo, hacerte su hija y un miembro de la familia de Dios. Yo quiero decirte que es Jesús mismo quien hoy te está llamando a no posponer más esta decisión. No tienes que hacerlo aquí. Al salir de aquí puedes llegar a tu casa, apartar un tiempo, un buen tiempo para estar a solas con Dios y meditar en todo esto que hemos hablado. ¿En quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Contra quién has pecado? ¿Por qué lo has hecho? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta ofensa has producido a Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y a tu prójimo? Y cómo sin ser merecedor de nada Dios te da esa gran oportunidad de ser perdonado, de ser perdonada y de hacerte su hijo, su hija. Y yo quiero que pienses en esto y que tomes esa decisión que nadie, óyelo bien, puede tomar por ti. Amén. Inclinemos nuestras cabezas para finalizar esta reunión con una oración a Dios. Señor, gracias por la vida de cada persona que ha escuchado estos mensajes. Gracias porque has tenido a bien revelarnos esta preciosa verdad de que Jesús es el Cristo. Jesús es nuestro Mesías, nuestro Salvador, pero también es nuestro Rey, es nuestro profeta y nuestro sacerdote. Gracias te damos, Señor, por traernos para revelarnos esta preciosa verdad que Jesús en un principio ordenó a sus discípulos que callaran, que no se lo dijesen a nadie. Dios, todos los aquí presentes hemos respondido de una forma u otra ante esta maravillosa verdad. O hemos recibido a Jesús como el Señor y Cristo, o le hemos rechazado menospreciándole. Yo quiero rogarte, Señor, suplicarte que todas aquellas personas que ya le recibieron puedan consagrarse más y más y enamorarse de ti cada día más y más. Y los que aún no le han recibido como su Señor y Cristo puedan hacerlo hoy mismo, Señor. Hoy mismo que tú les estás dando una nueva oportunidad en tu gran amor y misericordia para que sean salvos. Padre, yo te ruego todo esto en el precioso nombre de Jesús, llamado el Cristo. Amén.